Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a enseñar cómo he retocado el modelo 3D de la cueva. Recordad que este modelo 3D fue tomado con un escáner BLK y el postprocesado se hizo en Reality Capture, donde no conseguí unir las distintas partes de la cueva y por ello he utilizado Blender. El primer paso es importar todos los modelos dentro de Blender y situarlos en el sitio que les toca, de tal manera que cuando tengamos todos los modelos visibles se vea un modelo único. Como veis en la imagen, yo he separado cada objeto por color para poder diferenciar los modelos y poder trabajarlo mejor. Al cambiar el viewport para ver la textura, se puede ver que cada modelo tiene una textura diferente y se nota muchísimo. Por eso me voy a centrar también en arreglar esta textura. También podemos observar que los elementos ajenos a la cueva, como son la pasarela, las vigas, el techo, han salido bastante mal. Así que aprovechando que estoy en Blender, crearé estos elementos desde cero. Este paso del proceso ha sido el más largo, ya que hay que hacer todo de manera muy minuciosa, juntando bien las mallas, pero sobre todo, haciendo que no se note este cambio tan exagerado de la textura. Para empezar a trabajar los modelos, lo primero que he hecho ha sido modelar los elementos de la entrada para saber exactamente qué vértices podía eliminar más tarde. No os explicaré cómo he hecho cada elemento, ya que no viene al caso y duraría mucho el vídeo, pero os dejo un pequeño trozo de cómo hice el suelo y el techo de manera muy rápida. En el caso de las rejas solo hice un plano y le asocié una textura de reja, para así no sumar mucha geometría al modelo final. Si queréis ya en otro vídeo os lo enseñaré un poco más detallado. Con la entrada ya modelada, ya pude eliminar todos aquellos vértices que no forman parte de la cueva. La manera más rápida fue situarme desde un punto de vista y seleccionar todo lo sobrante, vigilando siempre de no haber seleccionado alguna zona que no quería eliminar. Por otro lado, para eliminar la pasarela que hay dentro de la cueva, esa técnica no habría ido tan bien, así que simplemente seleccioné una cara y con control más fui sumando caras de la pasarela con cuidado de no marcar zonas de la cueva que ya están conectadas. Obviamente, antes de eliminar toda la pasarela, me aseguré de haber reconstruido cada elemento donde toca. Por último, en cuanto a eliminar puntos, otra técnica que me ha ido muy bien ha sido la de seleccionar todo el modelo marcando un vértice seguido de L y luego hacer Control I, de manera que los vértices que no están conectados al modelo y que están volando se quedan seleccionados. Y esto me ha servido para eliminar los puntos mucho más rápido. Este proceso es un poco delicado porque hay que ir siempre con mucho ojo de no seleccionar y eliminar una zona que queremos conservar. Por ejemplo, a mí me pasó que me comí un trozo de la cueva y me di cuenta demasiado tarde, así que tuve que importar de nuevo la cueva y coger el trozo que había eliminado para ponerlo de nuevo en este modelo que ya había retocado. También decir que al eliminar algunos puntos es posible que se creen agujeros, así que es necesario cerrarlos. Cuando ya tenía dos modelos que encajaban bien, ya los unía. Para ello solamente seleccionaba ambos modelos y luego hacía Control J, convirtiendo los dos modelos en uno solo. Como ahora forman parte de un mismo modelo, es posible que hayan puntos situados en el mismo lugar, pero no estén conectados entre sí. Por ello, lo que hice fue seleccionar todos los vértices y hacer un Merge by Distance. En este caso, me ha unido más de 150 vértices. Vayamos ahora a la parte más engorrosa de todas, la textura. Creo que ya os comenté que el escáner consigue un detalle de la morfología muy bueno, pero la textura es su punto débil.
Por eso muchos profesionales juntan escaneado con fotogrametría, algo que me habría ido bien hacer, pero que no pude por falta de tiempo. Entonces, para solucionar todos los errores de textura, yo he optado por hacer un tamponado. Realmente no es lo ideal, ya que yo estoy añadiendo información no real a un punto concreto del modelo, y eso es falsificar la realidad. Pero realmente se trata de un prototipo, así que no hay ningún problema. Para hacer el tamponado hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Al haber cerrado algunos agujeros, la cara generada se ha creado de manera extraña. Por ejemplo, si abro el editor al lado y marco la cara que he creado, vemos que sale una línea muy larga que atraviesa la textura. Eso puede dar muchísimos problemas porque si tamponamos sin fijarnos en eso, podríamos estropear toda la textura del modelo. Para solucionarlo, basta con mejorar la disposición de los vértices de la cara nueva. Yo saco todos los vértices fuera de la imagen de la textura. De allí ya lo posiciono como toca, así cuando tampone la textura no estaré cambiando la original, sino que modificaré fuera de la textura. No sé si me he explicado bien. Con las caras ya bien dispuestas, he empezado a tamponar. Para hacerlo basta con poner el puntero en la zona de la cual se quiere sacar la textura y luego con el tamponador te vas a la zona que quieres modificar y pintas. Si habéis utilizado Photoshop, básicamente es el mismo funcionamiento. Debéis tener en cuenta también que si queréis tamponar, solo podréis hacerlo si la textura es del mismo modelo. Si queréis tamponar la textura de un modelo a otro, no podréis hacerlo de esta manera. Pero bueno, existen maneras de poder solucionarlo, solo hay que ingeniárselas un poco. Y pues nada, con los modelos ya juntados, la textura arreglada y los elementos extra añadidos, ya estaría el modelo creado, listo para exportar para pasarlo a Unreal Engine. Lo normal es exportarlo en FBX, pero a mí no me dio un buen resultado de textura, así que lo acabé exportando en GLTF. Algo a tener en cuenta a la hora de exportar es ver si las texturas que habéis utilizado del modelo son PNG o JPG, ya que eso afectará al peso final del modelo, y cuanto menos pese, mejor. Por ejemplo, a mí me pasó que la primera vez que exporté el modelo pesaba muchísimo y no sabía por qué, y me di cuenta de que tenía las imágenes en PNG, así que las guardé en JPG y las cambié por las que ya tenía puestas. Pues eso ha sido todo por ahora. En el siguiente vídeo os mostraré cómo he trabajado en Unreal Engine, un motor de videojuego que no he tocado nunca, pero que al final le he cogido mucho cariño. Así que si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!